Muy buenas noches, soy Joaquín Méndez y este es un video donde voy a explicar un poco de la historia del arte. Desde hace cientos de años, muchísimos años, el hombre siempre se ha preocupado, el humano siempre se ha preocupado por poder plasmar sus vivencias en imágenes. Lo podemos ver fácilmente en aquella imagen que hay como de un jabalí con 8 piernas. Mucha gente se preguntaba tal vez por qué 8 piernas. Luego como de estudiar y analizar muy bien, pues realmente se entiende que lo que quería plasmar el ser humano en ese dibujo era el movimiento del jabalí. Así básicamente empieza como el ser humano a plasmar el movimiento. Así con el paso del tiempo, con el paso de los años, pues hemos visto como culturas como la japonesa, como la egipcia, también aquí en Latinoamérica, las culturas como prehistóricas antes de la colonización de América, también se preocupaban por plasmar en las paredes como con jeroglíficos y demás todas estas imágenes. También pues los egipcios con todo, como con todo el maquillaje que tenían, la forma de saber cómo ellos eran ha sido por todos estos pictogramas y pues por todas estas imágenes que han quedado plasmadas mediante el arte, ¿no? Entonces el arte es también como un proceso histórico que viene desde tiempos remotos y que van dando el paso a la imagen y a la imagen en movimiento, que finalmente termina convirtiéndose en cine. El humano con el paso del tiempo empieza a sentir la necesidad de plasmar las imágenes en movimiento. Imágenes en movimiento pues que en un principio se tenía la fotografía, entonces la fotografía del revelado, pero eran imágenes impresas, imágenes que solo capturaban un pequeño tiempo-espacio, y empiezan pues a cuestionarse y a preguntarse de qué manera pueden empezar a capturar imágenes en movimiento sin pensar en que eso desembocaría en videos, en documentales y pues en el cine como lo vemos ahora. En 1824 aparece la teoría de la persistencia retiniana. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que una imagen dura en la retina aproximadamente una milésima de segundo. Luego Flato descubre que para que haya continuidad en el movimiento deben haber al menos 10 o 12 fotogramas por segundo, como 12 imágenes que pasen en un segundo a alta velocidad. ¿Esto qué genera? Esto genera la sensación de movimiento y ahí empieza ya realmente a materializarse un poco como que es la imagen en movimiento en el cine. En 1839 nace el daguerrotipo, creado por el señor Louis Daguerre. Es una de las primeras formas básicas en la cual el hombre, el humano, empieza a innovar pues en todo esto de crear movimiento con las imágenes. En 1891 Edison crea el kinetoscopio. El kinetoscopio es ya una herramienta, una máquina que sirve para capturar y para procesar, para poder reproducir los videos, pero pues en ese tiempo no logran todavía incrustarle pues en la cinta del sonido. Igual ya fue como la primera aproximación del humano ya a una máquina que realmente pues pudiera grabar y proyectar luego esas imágenes. Pero realmente son los hermanos Lumière quienes más o menos en 1892 se empiezan a preocupar de sobremanera pues por toda la técnica que se necesita para pues poder llevar esas imágenes a una proyección, poder grabar y pues proyectar también pues todas las imágenes que se querían plasmar en video. Luego de todos estos estudios de un par de años y de basarse en la persistencia retiniana, los hermanos Lumière crean un aparatico que se llama un kinetoscopio. Ese aparato ya permite grabar y reproducir a 16 fotogramas por segundo, pequeños cortos. Obviamente eran muy cortos, como aproximadamente 30 segundos, 40 segundos. La primera proyección pública se realiza el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café. En ese Gran Café lo que hacen es congregar una cantidad de personas y presentan unos pequeños cortos que ellos pues han podido filmar y ya han podido montar en su aparato, en el kinetoscopio, que funcionaba con una manivela y pues como ya lo había dicho, reproducía las imágenes a 16 fotogramas por segundo. Ese día fue muy importante porque se presenta el corto de la llegada del tren y pues la gente se asombra y se asusta un poco cuando ve que entra de sobremanera el tren y parece que fuera a pasar pues por encima de ellos. Ese fue un gran día y es como nombrado como un día muy importante pues para el cine y para su nacimiento. Los hermanos Lumière son llamados como los padres del género documental, ¿no? Luego de que ellos hacen estos pequeños cortos como la llegada del tren, como la salida de los obreros de la fábrica, pues empiezan como a generar ya una pequeña narrativa sin un lenguaje cinematográfico muy claro, pues porque porque no se había descubierto de cierta manera ese lenguaje cinematográfico. Ellos son en cierta parte pues los padres del documental
y también aportan pues a géneros como la comedia, donde pues podemos ver en la peli, en el corto del regador regado, donde pues le hacen travesuras a un regador, todo pues narrado desde un plano general y pues sin más que ello. Igual para ese momento histórico pues fue muy importante toda la forma en la que ellos empiezan a trabajar el cine. Por allá en el año 1902 aparece un señor llamado Georges Méliès. Ese señor en ese año saca una película que luego se hace película de culto, que se llama Viaje a la Luna. En ese Viaje a la Luna lo que podemos ver es digamos que la misma narrativa de planos generales, pero ya se involucra el arte, el montaje, los efectos especiales, los artistas, ya un tema como un poco más sobreactuado, más movimientos, y además narra una historia muy interesante como es la llegada del hombre a la luna, también basada un poco en la novela de Julio Verne, ¿no? Entonces pues es un avance muy importante en el cine porque la narrativa empieza a coger una argumentación más fuerte y además se empieza a crear un lenguaje cinematográfico, como son los cambios de escenario, el montaje, el arte para la creación de ello y todos los vestuarios, que también pues son muy importantes en esta producción audiovisual. Se estima que Georges Méliès generó aproximadamente más o menos unos 500 cortos, unas 500 películas cortas, pero de ellas pues solo creo, pues la información que se encuentra es que solo se conservan aproximadamente el 10%. Aún así se rescata que fue una de las primeras personas que empezó a hacer muchos trucos en el montaje, sobreposición de imágenes, cambio de escenarios, efectos de humanos convirtiéndose en animales, y que es muy importante para pues todo este lenguaje cinematográfico que ha venido pues creciendo a nivel histórico. Luego de algún tiempo, de un corto tiempo, Pathé también intenta sincronizar sonido con video, haciendo unos intentos que no fueron del todo, pues no avanzaron del todo, pero sí que fue importante estos pequeños acercamientos entre video y sonido sincronizados en la misma cinta, pues para poder generar todo lo que es el lenguaje audiovisual también, ¿no? No se logró del todo, pero pues es importante el avance que hizo Pathé en ese tiempo. También pues hay que recordar que el cine nunca ha sido mudo totalmente, ya que se utilizaban orquestas o gente detrás de la pantalla haciendo sonidos que tuvieran relación pues con lo que se iba reproduciendo pues en la pantalla. En 1903 Potter, ex colaborador de Edison, se encarga de dirigir la película de Asalto y robo de un tren. Allí empieza a innovar con el montaje, creando el montaje paralelo, ya creando también un lenguaje narrativo. Es la primera vez que vemos que aparece un plano diferente al plano general en una película, que es un plano medio al final, cuando aparece un vaquero pues apuntando a las personas que están viendo a la proyección. También es importante recalcar que él es como un fundador de cierta manera del género western, que luego en Hollywood, en Estados Unidos, se especializan en darle toda esta narrativa y en crear otro tipo de planos también para ello. Esta película de un asalto de un tren, pues luego también se hace como película de culto para las personas que estamos estudiando cine y para pues las personas que estudian un montón la historia y que buscan los inicios de todo este lenguaje cinematográfico. Edison era un gran empresario. Utilizando su poder, coartaba a los productores más pequeños de realizar y reproducir películas. Inclusive se reprodujeron cintas falsas del Viaje a la Luna de Méliès. Por esta causa, Méliès nunca recibió dinero de esta especie de piratería. De allí nace la Guerra de las Patentes, donde los espías de Edison incautaban cintas y cámaras a quien no pagara por este derecho. En 1908 se dio una tregua de esta guerra de patentes, donde se reunieron todas las grandes productoras con Edison y generaron como unas cláusulas para que no hubiera un ambiente y no hubiera este tipo de prohibiciones. Pero lo que sí hizo Edison fue empezar a crear y a generar una especie de cobros a modo de impuestos para que la gente no pudiera reproducir o grabar de manera tan fácil, sino que quedara como en un gran monopolio de productoras grandes el desarrollo del cine americano. Allí podemos encontrar cómo nace Hollywood, porque pues todos estos productores pequeños, pues como con ese miedo y toda esta presión que les ejercía Edison, lo que hacen es pues desplazarse de Nueva York y se van un poco hacia el sur de Estados Unidos, casi en la frontera con México. Allí llegan a un sitio que se llama Hollywood, encuentran que es un sitio donde pueden empezar a trabajar y empezar a producir todas estas cintas y todas estas producciones audiovisuales que quieren hacer, saltándose un poco toda esa normatividad que se generó luego de la tregua en la guerra de patentes.
Allí se empieza a crear todo un desarrollo del lenguaje cinematográfico mucho más pulido, empiezan a crearse modelos de producción para hacer producciones más rápidas y se empiezan a especializar en los géneros. Todo este talento reunido allí genera la creación de grandes empresas de la industria del cine, como lo son Paramount Pictures, Warner Bros., Universal Pictures y la Metro-Goldwyn-Mayer, Fox, etc. Luego de ello aparece un señor de apellido Griffith. Lo que él hace es algo muy importante también para el lenguaje cinematográfico y para la narrativa. Él crea una película que se llama Nacimiento de una nueva nación. Es una película altamente racista, que su contenido seguramente no era tan propicio para la época, inclusive intentaron censurarla, pero para las personas que estamos aprendiendo de cine o que les interesa el cine, sí que es importante, porque él empieza a desarrollar todo este lenguaje cinematográfico en el montaje de otras formas, utilizando también montaje paralelo, fundidos a negro, fundido entre escenas, y también empieza a generar una narrativa de inicio, nudo y desenlace. También porque une 4 rollos de cinta y logra de grabación, y logra crear una película de 3 horas con esta narrativa de inicio, nudo y desenlace, que aunque el tema fue un poco polémico, sí que nos muestra todo un desarrollo de la luz, del montaje, cambio de planos, primeros planos, planos generales, planos medios, planos de movimiento, que aunque aún todavía no se ha desarrollado totalmente el lenguaje cinematográfico, sí que este señor Griffith hace un aporte inmenso a todo el movimiento histórico del cine en ese tiempo. Por allá en 1927 se estrena una película que se llama El cantor de jazz. Ella es considerada la primera película largometraje con sonido sincronizado y pasa a la historia como ello, a pesar de que hay algunas falencias en el momento de la reproducción. Sí que ya se puede empatar el sonido con el video y se crea un producto audiovisual que se puede escuchar y ver en una sala para la presentación para la gente. Eso no quiere decir que el cine haya sido mudo todo el tiempo, como ya lo expliqué ahorita. Pues el cine también ya trae, no inmerso en la cinta, pero sí era acompañado como de bandas y otro tipo de sonidos que se generaban para que la ambientación de la presentación de las cintas fuera un poco más amena. En 1929 nacen los premios de la Academia Oscars. En esa primera versión lo que ellos hacen es como premiar lo mejor del cine entre 1927 y 1928. El evento se desarrolla en 1929 y no nace como un gran evento como el que vemos ahora cuando se entregan los premios de la Academia, sino era se hacía en un pequeño restaurante en un hotel, y las personas podían pagar para ingresar en ese momento. Luego de todo este crecimiento del lenguaje cinematográfico, empiezan a generarse unos movimientos vanguardistas. De allí podemos extraer algunos pequeños que hemos visto, como es el expresionismo alemán. El expresionismo alemán aparece luego de la Primera Guerra Mundial. Se basa mucho en muchos contrastes, juegos de luz. También entra como a permitir que la gente o los directores expresen de una manera muy subjetiva todos los miedos, las ansiedades, las presiones que ellos tienen, narrando un poco también como los sentimientos más fuertes del humano, ¿sí? De allí salen unas películas de culto muy importantes, como lo son Nosferatu, El gabinete del Dr. Caligari o Metrópolis, entre otras, ¿no? Las cuales hacen referencia a este movimiento. Algo que es muy particular en ello es que son escenografías muy complejas, como un poco salida de la realidad, con muchas curvas, con muchas figuras diferentes, con muchos contrastes de luz, el uso de sombras como para dar un mensaje narrativo y altos contrastes. Tim Burton es uno de los cineastas contemporáneos que utiliza muchos recursos de este expresionismo alemán en sus películas. Lo podemos ver en El hombre manos de tijera, que él se basa un poco como en esos detalles del expresionismo alemán para también narrar y utilizar ese lenguaje cinematográfico que ya venía desde ese tiempo en lo contemporáneo, ¿no? En las películas que hace ahora. El realismo soviético viene a generar todo un movimiento propagandista de la revolución bolchevique en Rusia, ¿no? Se preocupa mucho por el montaje y por transmitir toda esa emocionalidad
en el lenguaje narrativo para conmover y para generar en las personas también una posición de clase, ¿no? Lo dice Lenin en un discurso, dice que como para él el cine es una de las artes más importantes, porque permite transmitir un mensaje. Se utiliza el cine entonces en la Rusia de ese momento como un aparato ideológico del Estado, pues para desde allí también generar todo este proceso de conciencia, y eso permite que haya mucha inversión en el cine en Rusia, que además de ello se desarrolle una forma de hacer los montajes, se crea el efecto Kuleshov también, el señor Kuleshov, como un cambio de una imagen a otra puede generar mucho la sensación en la persona que ve el producto audiovisual, dependiendo de la segunda imagen, o sea, de cómo se alterna la primera con la segunda, cómo puede eso cambiar la emocionalidad o la percepción en la persona que está viendo pues el audiovisual. Hay una película de culto que es muy importante en el realismo soviético, que se llama El acorazado Potemkin. Esta película tiene o sea, toda es muy pro. Hay una escena muy importante que es la de las escaleras Odessa. Allí podemos ver allí podemos ver todo un trabajo de montaje muy bien hecho, de narrativa entre luces y sombras. En el momento en que la mamá alza a su hijo muerto para que los soldados zaristas dejen de dispararle, cómo los pintan o cómo los hacen ver a ellos en la película como unos cyborgs, como unos robots que no les importa la vida de la gente, sino que simplemente pues van a cumplir sus órdenes sin importar por encima de quien tenga que pasar. Entonces esa escena, que es muy buena, le han hecho inclusive homenajes en otras películas, pues nos muestra, nos sintetiza un poco de lo que se trata este realismo soviético, ¿sí? Que es como ser un poco pues propagandista de la revolución bolchevique, y pues generar emocionalidad, perturbar un poco, y pues que esa emocionalidad y eso que te perturbe finalmente termine generando como una conciencia de clase para estar en medio de todo al servicio pues de la revolución proletaria y rusa de ese momento. Y cerramos estas vanguardias con el surrealismo. El surrealismo es pues una expresión muy del pensamiento más visceral y más profundo del humano, donde no utiliza una narrativa consecuente o una línea argumental precisa. Lo que hace es soltar un montón de imágenes o de secuencias pequeñas donde seguramente no es muy fácil comprender el mensaje que quiere dar el autor o el director, pero sí que conmueve y genera una percepción dura de las imágenes y el audiovisual que se está mostrando. Un ejemplo pues claro de este tipo de cine, y es una película que es muy importante, es Un perro andaluz. A mí personalmente me impactó muchísimo la escena en la que con una cuchilla le tajan la córnea a una mujer. Esa escena me pareció muy fuerte por cómo conmueve, por cómo indaga dentro de ti, y también como que te pone a pensar un poco sobre cómo somos los humanos y qué podemos hacer. A mí realmente me impactó un montón. Todas las películas se basan un poco como en la conexión entre el pensamiento y los sueños. Es una cantidad de imágenes que no son abstractas, pero que sí en su consecuencia no nos permite pues organizar como argumentalmente una historia, según como lo entiendo yo. No por ello deja de ser importante, al contrario, me parece que pues esta tendencia del surrealismo lo que sí permitió es que este cine contemporáneo que se hace ahora se pueda alimentar de ella, pues para crear escenarios ambiguos como es los sueños de las personas o personas con trastornos mentales, porque podemos como ver en las narrativas de las películas contemporáneas, basándose pues cuando los directores se basan un poco como en estas ideas y en estos escenarios surrealistas, podemos entender un poco qué es lo que piensa o siente una persona en este momento. Digamos que en este momento muchos de los directores, pienso yo que una gran mayoría, se basa en estas vanguardias, en estas expresiones como el surrealismo, el expresionismo alemán o el realismo soviético, para pues unirlas un poco o tomar cosas de allí, generar películas en homenaje, escenas en homenaje a este tipo de expresiones, y aparte de ello pues para mejorar su lenguaje cinematográfico y su narrativa.
Eso es todo, mi nombre es Joaquín Méndez y agradezco mucho la atención. Esto fue un poco de historia del cine. Gracias.